Vamos a recibir con mucho amor al pastor Daniel Seguí de la iglesia Maranatha en el estado de Delaware, ciudad de Wilmington. Un aplauso a este muchacho de Dios. Praise God. Bendecido pueblo de Dios, les amo. Qué semana tan tremenda el poder compartir no solamente con mi padre espiritual y mi madre espiritual, sino también con los bellos hijos que Dios le ha dado aquí en Panamá. Mi hermano Isaac me escribía ayer y me decía: quizás ahora entiendes un poquito mejor lo que realmente está aconteciendo en Panamá. Y yo quiero que usted sepa algo. No solamente el pueblo de Panamá los está mirando, el mundo entero. El mundo entero está mirando lo que Dios está haciendo en este lugar. Viene a mi memoria un verso, un acontecimiento en la Biblia cuando Elías tuvo que pararse ante el rey Acab y solamente quedaba un profeta del Señor en toda aquella tierra. Y habían 400 profetas de Baales. Y la Biblia dice que cuando el profeta de Dios se paró ante aquel pueblo, el altar estaba en ruinas. Para muchos de ustedes, su altar personal estaba en ruinas antes de que llegara un profeta. Pero la Biblia dice que el profeta reunió al pueblo y dijo: reconstruyamos el altar que está en ruinas. Lo que Dios está haciendo sobre esta nación y lo que Dios está haciendo sobre esta iglesia es tomar las ruinas que otros no querían, las ruinas que otros despojaron, las ruinas que otros dejaron a un lado, y una palabra del hombre de Dios ha tomado las 12 piedras para reconstruir el altar en esta nación. Esto es solamente el comienzo de una restauración total, de una sanidad completa para su corazón, para su vida espiritual, para su mente, para su cuerpo y aún para su bolsillo. Porque Dios ha traído una palabra fresca para cada uno de ustedes en este pueblo. Dios ha traído una voz que ha estado cambiando naciones, que ha estado cambiando el mundo, y ahora usted la tiene aquí. Y eso pone un peso de responsabilidad profética sobre esta iglesia. Un peso, una responsabilidad de que de este altar las naciones del mundo se están alimentando. Están recibiendo una palabra que usted recibe cada semana. Usted la recibe posiblemente a las 10 de la mañana el domingo. Yo la recibo como a la 1 de la tarde cuando llego a mi casa. Pero de todas maneras la estamos recibiendo y estamos oyendo y nos estamos uniendo a ustedes en oración y en el Espíritu para creerle a Dios que todos estos altares arruinados en los países del mundo empiecen a ser reedificados por hombres y mujeres de Dios. Mientras yo le oraba al Señor esta tarde, ya más o menos Dios en el avión me había dado una palabra ahí que yo no sabía si la iba a poder predicar ahí. Quizás pensé que era cuando llegara a mi casa. Pero hoy en la tarde Dios me llevó al capítulo 52 del libro de Isaías. Y en el verso 1 dice: despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y esta es la palabra profética para usted que se encuentra aquí en este lugar. Sacúdete del polvo. Sacúdete de las ruinas.
Sacúdete de todas esas ofensas y todas esas heridas en tu corazón. Sacúdete de toda esa falsa enseñanza y falso fundamento. Porque es la hora de despertarte y vestirte de poder. Y las ropas que llegaron aquí manchadas ahora tienen para ti ropas hermosas, ropas gloriosas, ropas de justicia y santidad. Sacúdete del polvo y levántate. My God. Dios te ha traído a este lugar para restaurarte. Dios te ha traído a este lugar para levantarte. Ya usted no va a ser la alfombra de Panamá. Ahora usted se va a sentar en un trono de autoridad, con unas vestimentas hermosas, con un gobierno, con una iglesia apostólica y profética, a despertar lo que queda de este país, porque se va a despertar. Por la televisión se va a despertar, por el internet se va a despertar, por su palabra se va a despertar, pero Dios te está profetizando los huesos secos de esta nación. Y una iglesia se está despertando. Santo el Señor. Suelta las ataduras de tu cuello. My God. Diga conmigo, no más ataduras. Ya, suelta lo que te queda por soltar. Es más, la Biblia dice, ni siquiera la traigas a memoria, porque he aquí yo estoy haciendo una cosa nueva. Hay un antes y un después, y ahora usted está viviendo en su después. Las ataduras están desconectadas de tu cuello. Dios está limpiando tu era, está sacando las cenizas y te está encendiendo con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cautiva, hija de Sión. My God. Gracias a Dios que Dios nos ha sacado del cautiverio. My God. Pero aquí la palabra profética para un pueblo y para una iglesia es traer un despertar. Es un despertar, es un resurgir. Porque no solamente mi papá va a tener una voz profética para esta ciudad, sino que él es la voz, pero ustedes son los repetidores de esa voz. Dios los va a llevar a ustedes a los lugares donde mi padre no puede ir. A esas prisiones, a esos hospitales, a esos colegios, a esas universidades, a esas empresas, con una voz profética de liberación. Algo Dios tiene con esta nación para traer un hombre de Dios que ya había formado su vida, había formado su ministerio, y sacarlo de donde estaba y traerlo a este lugar. Es porque algo Dios tiene con ustedes. O sea, Dios los ama tanto que ha traído una voz para despertarlo. Y quiero decirle algo, ese despertador no es como el del celular, que usted le puede decir y dilatarlo por 5 minutos o 10 minutos. Es un despertador que no se está apagando y no se va a apagar, porque hay un gigante que se está despertando. La Biblia está llena de ejemplos, de ocasiones donde Dios le dio asignaciones incómodas a hombres y a pueblos. Yo miraba a través de la palabra y veía cómo Dios levantaba hombres para enfrentar y confrontar un establecimiento religioso de sus tiempos. En otras ocasiones eran reinos que se habían levantado para mantener el pueblo bajo una cautividad. Uno de los primeros ejemplos que vemos de eso es el ejemplo de Moisés al enfrentarse al faraón en Egipto. Y Dios le dio una autoridad a Moisés para enfrentar al establecimiento que trató de moldearlo a él. O sea, Dios lo saca de un sistema para después darle una voz profética en contra de ese sistema. Y entonces ahora Dios va donde Moisés y Moisés le dice, pero ¿cómo me voy a enfrentar a este sistema? Yo respeto a esta familia me recibió a mí, esta familia me dio de comer, me dio ropa, me hizo de todo, me crió, me levantó como príncipe.
Y Dios le da una palabra a Moisés y le dice: yo te he hecho un Dios para Faraón. En otras palabras, yo te estoy dando una autoridad divina, una autoridad de Dios para pararte en un lugar donde tú por tu propia fuerza no puedes pararte. Yo lo que estoy viendo es que Dios está levantando una generación con una autoridad inconvencional o no convencional para venir en contra de un sistema que tampoco es convencional. Dios levanta hombres para enfrentarse, pero a ese hombre Dios le tiene que dar un pueblo para que lo sostenga. Tiene que darle un pueblo para que ayude a librar el resto del pueblo, porque uno no puede solo. En una ocasión Moisés se cansó de todo el peso y todo el asunto y le dice al Señor: Señor, ¿será que ya no tengo gracia contigo porque este peso no puedo con él? Y Dios le dijo: reúneme a los principales, 70 de los principales, de los ancianos, de los mejores en Israel, a quien tú puedas poner en ellos su espíritu. Yo le creo al Señor que aquí hay un pueblo que se va a dejar meter el espíritu de este ministerio y de este hombre de Dios para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer en las naciones. Es un ministerio no común, que hace cosas no comunes, hace cosas extraordinarias para Dios. Porque yo creo que estamos viviendo en un tiempo de aceleración profética. Lo que antes tomaba años poder lograr, mire, aquí usted lo está viendo en 9 meses hecho. O sea, yo quiero que usted entienda que esto no es normal. Esto es sobrenatural. Aún las iglesias de mayor crecimiento en nuestro ministerio, ninguna de ellas ha logrado hacer lo que aquí se ha hecho en 9 meses. Y eso es porque la gracia y el favor de Dios está sobre este pueblo para una asignación específica. Pero ya edificamos el reino o el templo o el santuario natural. Ahora esta iglesia está entrando en una dimensión de aceleración para el trabajo espiritual que tiene que hacer en esta ciudad. Y como hay una aceleración espiritual por causa de los tiempos en los cuales vivimos, Dios va a levantar gente de una manera más rápida. Dios va a levantar líderes de una forma más rápida. Dios te va a capacitar de una forma más rápida. Lo que no has logrado en 15 años de cristiano lo vas a lograr en 5 meses. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. Hay una aceleración profética para el trabajo y la obra y el reino que Dios está estableciendo aquí. Estamos derribando y estableciendo a la misma vez. Con una mano peleamos contra el Zambalat y con la otra edificamos los muros de Panamá. Despierta. Mira a la persona que está a tu lado y dile: despierta. Estamos de guerra, despierta. Diga: despierta, estamos de guerra. Ahora, así como la guerra es buena para nosotros, también la guerra nos hace vulnerables. Y yo sé que ya algunos de ustedes están empezando a experimentar ataques en diferentes áreas. Y usted dirá: bueno, cuando era parte de aquello, no recibía tanto ataque. Pues porque estaba dormido. Y como usted estaba dormido, no estaba en el campo de la batalla. Pero ahora que sus ojos están abiertos, ahora que usted está despierto, ahora que tu espíritu se ha levantado, tú tienes que entender que hay una batalla que se desata contra ti. Porque Satanás jamás podrá contra la palabra de Dios. Pero si Satanás puede silenciar a los mensajeros, si puede silenciar el evangelio, cambia. Si puede silenciar los intercesores, si puede silenciar los líderes, si puede silenciar los cantores, las cantantes, los músicos, entonces él limita lo que Dios puede hacer. Por eso usted tiene que ver que el ataque va a ser mayor, porque la responsabilidad es mayor. Despierta.
Despierta de pensar que de aquí en adelante todo será color de rosas. No, de aquí en adelante Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar, pero de aquí en adelante es una pelea, es una batalla, es una conquista. Y las conquistas no se dan fáciles. En todos los años que yo he conocido a mi padre espiritual, nunca lo he visto en un tiempo de paz. Digo, paz para él sí, pero siempre lo he visto en un conflicto espiritual. Porque los verdaderos apóstoles no están para edificar reinos para ellos mismos. Los verdaderos apóstoles en muchas ocasiones están ahí primero derribando fortalezas que llevan años establecidas, para entonces sobreedificar en el fundamento previamente establecido, que es Jesús. Y eso cuesta. Es una batalla que hay que pelear, y la estamos ganando. Hay que despertar. Hay que despertar del sueño del conformismo. Nos dice la palabra del Señor que cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, Dios le estaba repartiendo la promesa de tierras al pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice a nosotros que Josué se levantó y querían cruzar a la otra tierra. Y dos de las tribus le dijeron a Josué: no, ustedes vayan y conquisten mientras nosotros quedamos aquí. La Biblia nos dice que Josué se enfrentó a aquellas dos tribus y les dijo: será justo que mientras otros pelean y conquistan por vosotros, ustedes queden aquí. En otras palabras, él tuvo que enfrentar el espíritu de indiferencia dentro del pueblo, porque la asignación de la conquista no era para 10 de las tribus, eran para las 12. La asignación de conquista es para este pueblo entero. Pero usted tiene que despertar del sueño y no pretender que solamente un grupo va a ir y a traerle a usted los milagros, y que solamente el hombre de Dios va a pelear esta batalla solo, y que solamente él va a cargar esta carga. Usted tiene que sacudirse de ese polvo y levantarse y decir: vamos todos juntos a la conquista. Es una pelea que todos tienen que pelear. Esto no es fácil. Aquí no hay nada regalado. Aquí todo cuesta. Todo lo que usted vea en este lugar ha costado. No costó 9 meses, costó 39 años de siembra, de lágrimas, de dolor, de fidelidad, de lealtad. Por eso es que hay que apreciarlo aún más, porque ustedes están viviendo los mejores años de mi padre. Usted está viviendo los años de su recompensa. Pero entonces ahora usted tiene que trabajar para la suya. Porque hay cosas que vienen por herencia, pero hay otras que vienen por sudor. Oh, sacandaramaja. Yes. Hay cosas que se heredan, pero hay otras que hay que trabajar para ellas. My God. Entonces, la gente que sabe apreciar el mover de Dios es la gente que ha trabajado y le ha costado lo que ha recibido. Hubo un periodo en la palabra del Señor que encontramos en el libro de Primera de Samuel. Si va ahí conmigo, encontramos aquí una historia muy conocida, la historia del sacerdote Elí y un jovencito que Dios estaba levantando llamado Samuel. Elí era uno de los pocos hombres en Israel que tenía dos tipos de coronas o dos tipos de posiciones. Él era juez de Israel y también era sacerdote. Elí venía de la descendencia de Aarón, así que él heredó su sacerdocio por parte del sacerdocio de Aarón.
pero también era un juez delante del pueblo. Cuando no había rey en Israel, los jueces gobernaban. Se estima que más o menos después de la muerte de Sansón, Elí pasó a ser juez de Israel como a eso de los 48 años de edad, y murió a los 98, dice la Biblia. Pero este hombre había recibido una responsabilidad del sacerdocio de un pueblo, de una nación, de juzgar a una nación, y había corrompido esa responsabilidad porque se dejó llevar por la avaricia, se dejó llevar por los deseos desordenados de sus hijos. La Biblia dice que sus hijos eran los que estaban parados frente al templo y se llevaban las mujeres o las jovencitas. La Biblia dice que eran ellos los que iban y se robaban de las ofrendas que le pertenecían al Señor, pero su padre se hacía de la vista larga. Y en vez de confrontar el pecado de sus hijos, quizás dejó ir el pecado de sus hijos, porque de alguna manera él también se beneficiaba de lo que sus hijos se robaban. Y en medio de todo ese asunto, Dios tenía una mujer. My God. Dios tenía una mujer que había experimentado un sinnúmero de rechazos en la vida. Levantó una mujer llamada Ana, la cual la Biblia dice que era perseguida por la otra mujer de su esposo, Elcana, Penina. Y Penina se burlaba de Ana y le decía que era poca mujer porque no podía darle hijos. No podía darle hijos al hombre, no podía darle hijos a su esposo, y por eso ella era de burla. Ella se sentía como que era menospreciada, como que Dios no tenía gracia y favor con ella porque su vientre estaba cerrado. Sí. Usted ve que hay veces que usted se siente que usted está en una esquina, separado de todo, y usted está orando y está buscando y siente que es la burla, pero es porque Dios está separando tu vientre para algo grande. O sea, un vientre espiritual no puede entrar en él cualquier cosa. Hay vientres que Dios tiene que mantener virgen, porque lo que viene de ahí va a revolucionar y cambiar la historia. ¿Estás listo para cambiar la historia? ¿Estás listo para enfrentarte a algo? Que esa mujer se iba al templo a orar, se iba al templo a clamar, a interceder, y le lloraba, dice la Biblia, con un espíritu de amargura. Amargamente clamaba a Dios. Dice que derramaba su corazón, su alma. Era un estilo o un tipo de intercesión que ni siquiera Elí, tercera, cuarta, quinta generación, no sé, sacerdote, había visto antes en el templo. Ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, supo discernir lo que estaba pasando aquel día. Ana estaba pensando que estaba intercediendo por un hijo, y Dios la tenía clamando por una nación. Ella pensó que estaba orando para que le diera a Dios un hijo para Elcana, y ella realmente estaba orando para que le diera un profeta a Jehová Dios. Ella le hizo un voto al Señor, le dijo: Señor, si tú abres mi vientre, yo te prometo que este niño yo lo voy a traer. Yo lo voy a traer al templo para que te sirva. Pero ya ahí en la oración Dios le estaba revelando. Porque hay un lugar en la oración donde el Espíritu Santo te revela porciones de su voluntad y tú no sabes ni qué es. Cuando ella le hizo ese voto al Señor, eso no vino de sangre y carne. Eso fue esas horas de oración donde le vino una revelación limitada del propósito de Dios. Porque era el propósito de Dios que ese niño estuviese en el templo. My God. Hay veces que Dios levanta un profeta desde adentro para sacar el pueblo hacia afuera. La Biblia nos dice
que entonces este joven fue traído y fue entregado en las manos del sacerdote Elí. Y el verso 1 nos dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová. El joven ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escúcheme muy bien. Dios preparó a Samuel en la casa de una intercesora para que pasara por un proceso y pudiese interceder y ministrar a Dios en presencia de un Elí. O sea, la Biblia nos dice claramente que este jovencito en presencia de Elí ministraba a Jehová. ¿Dónde aprendió eso? Eso no se lo aprendió Elí, porque si no nos hubiera dicho: Elí y el joven ministraban juntos a Jehová. Pero lo que nos está diciendo es que era el niño, el joven, quien ministraba a Jehová en presencia de Elí. Porque a pesar de que Dios lo llevó a ese lugar de corrupción, él fue formado a los pies de una intercesora que sabía conseguir la presencia de Dios. Y él llevó esa formación a donde Dios lo llevó. Él llevó ese espíritu de conquista, esa sensibilidad al Espíritu Santo. Como se levantó en la casa de una intercesora, allí aprendió a poder ministrar a Dios aún al frente de un Elí. Y mire lo que dice. Dice que él ministraba en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en ¿dónde? En aquellos días. Escúchese esto. Donde hay corrupción ministerial, no puede haber una palabra de revelación. Y tampoco puede haber visión para un futuro. Porque la palabra, esto me lo dio el Señor, la palabra es sustituida por repeticiones vanas, huecas, vacías. Y la visión es sustituida por ambición. Entonces, lo que antes era un deseo de Dios, ahora se convirtió en una ambición que nace de la avaricia. Lo que antes era una palabra de revelación, ahora es una repetición de la misma carne remasticada y masticada y masticada, y vuelve a escupirla y vuelve a escupirla y vuelve a sacarla y vuelve. No hay nada fresco. Es un solo tema, es un solo fin, es una sola cosa. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra. Porque donde no hay ministración a Jehová, no hay palabra de Jehová. Y donde no se le ministra a Jehová, tampoco hay visión para el pueblo. Esta iglesia es una iglesia de visión, porque usted tiene un Samuel que sabe ministrarle a Jehová al frente de los enemigos de Jehová. Y yo he sido testigo de eso. Soy testigo no solamente como un hijo espiritual, ni como uno de sus pastores. Soy testigo porque lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto. Es una vida. Y eso es lo que Samuel trajo y regresó, o estaba regresando al templo. La vida. Y no solamente el título. Eso es lo que Dios está regresándote a usted. Está despertando esa vida del Espíritu y no simplemente el título de cristiano. Porque yo no simplemente quiero oír acerca de Dios, yo quiero experimentarlo. ¿Habrá alguien aquí que quiere una experiencia con Jesús? La palabra se sustituye por repeticiones huecas y vacías. Y la visión es sustituida por la ambición personal. Usted despertará al propósito de Dios cuando permanece en búsqueda de Dios, mientras otros duermen en su vida espiritual. Mira a la persona que está a tu lado y le despierta. Mira lo que dice ahí, el verso 2. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento. ¿Dónde estaba? En su aposento, en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, antes de que la lámpara fuese apagada. La conciencia espiritual de Samuel
despertó en su tiempo de oración o en su tiempo de estar en la presencia de Dios. Si hay algo a lo cual usted nunca permita acostumbrarse, es a la presencia de Dios. No permita que usted se acostumbre y se familiarice tanto con la unción y con la presencia que ya deja de sentirla y ser ministrada por ella. Posiblemente ya Elías estaba tan familiarizado con el arca que él podía darse el lujo de por allá estar por otro lado, mientras el niño, el joven, estaba en presencia del arca. Su concientización espiritual estaba siendo despertada por el lugar donde estaba. Yo le voy a decir una cosa: usted tiene un problema ahora, y es que usted está en un lugar donde el arca de la presencia de Dios está presente. Y ahora sus ojos están abiertos, sus oídos están abiertos, y usted va a empezar a ver cosas y a darse cuenta de cosas que antes no veía. Samuel nunca, sus años con Ana, sus años con una mujer de Dios que intercedía, que oraba y que todo lo demás, nunca había oído la voz de Dios. Pero como estaba en un lugar donde ahora estaba la misma presencia de Dios, ahora sus oídos espirituales comenzaron a abrirse. Y mientras Elí dormía y se quedaba ciego, tanto en lo espiritual como en lo natural, porque lo que sucede en el espíritu eventualmente se manifiesta en la carne. Tú eres afuera lo que eres adentro. Y no va a tardar mucho tiempo donde la pobreza espiritual se convierta en pobreza natural, donde la enfermedad del espíritu se convierta en enfermedad del cuerpo, donde la enfermedad del corazón empieza a dañar el resto de tu vida. Sus ojos se estaban cerrando, no solamente porque era viejo, porque hay mucha gente que ha llegado a alta edad en la Biblia y no se quedaron ciegos, sino que su condición espiritual empezó a afectar su condición natural. Mientras el joven en el arca, descansando en la presencia de Dios, descansando en la presencia de Dios, porque Dios había separado un vientre para traer un profeta. Y estando ahí, la Biblia dice que entonces Dios empezó a hablar a Samuel y empezó a llamarlo, y empezó a oír una voz, y él no sabía lo que era. Y corrió al aposento donde estaba Elí y le dice: Elí, Elí, estoy oyendo una voz. Estoy oyendo una voz que me está llamando. Óyeme, Elí sabía quién le estaba llamando. Eso era para que Elí se parara de la cama y se fuera con el joven al templo frente al arca. Pero ¿qué le dijo Elí? Vete otra vez. Vete tú, que yo voy a dormir. Y si oyes la voz otra vez, simplemente di: Señor, heme aquí. Pero qué coincidencia que Elí no quiso irse con el joven. Porque una persona que ama la presencia de Dios quiere estar donde Dios está. Y quiere estar donde Dios está hablando. Si a mí alguien me dice: se apareció Dios en el templo y está hablándole a la gente, yo digo: para allá vamos. Pero la condición espiritual de él estaba tan y tan mal, estaba tan y tan desconectado de Dios, supuestamente con el oficio de rey y el oficio de sumo sacerdote, que ni siquiera le importó que Dios estuviese hablando en otra parte. Usted cuídese cuando ya no le importa que Dios está hablando, cuando prefiere estar entretenido en el sueño del aposento que en la palabra que viene del lugar de la presencia de Dios. Ese es el sueño en el cual la iglesia se encuentra hoy. Prefiere estar entretenida en aposentos, entretenida en vacaciones, entretenida en cuanta tontería hay, en vez de estar oyendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Diga conmigo: este es mi tiempo de despertar, porque Dios me está hablando. Dios está hablando. No es el tiempo de pensarlo, es el tiempo de tirarse de cabeza y llegar al lugar donde está el profeta en presencia de Jehová. My God. Mientras un ministerio estaba sin palabra, sin visión,
sin presencia y de caída, otro se estaba formando en presencia de Jehová. O sea, Dios está formando esta iglesia. O sea, Dios está formando la iglesia. Usted no se preocupe por el tiempo, porque el tiempo está en Dios. Usted simplemente se ha formado, porque este es el ejército que va a ser la estructura y el fundamento para sostener las columnas, para sostener lo que Dios va a hacer aquí en Panamá. Déjese formar por el profeta en presencia de Jehová. My God. Mientras un ministerio sin palabra. Usted sabe lo que no es haber oído la voz de Dios y que Dios le esté hablando a 2 puertas de su cuarto y usted se quede durmiendo. No. Mientras uno estaba sin visión, sin presencia y de caída, otro estaba siendo formado en presencia de Dios. Yo quiero ser formado por Dios. My God. Y Jehová le dice, es lo que dice el verso 11. Y Jehová le dice a Samuel: aquí yo haré una cosa en Israel. Voy a tomarme la libertad para profetizarle un poquito a ustedes. Aquí yo haré una cosa en Panamá. ¿A qué poquito se pusieron de acuerdo con esa palabra? Aquí yo haré una cosa en Panamá. Y dice que le retiñarán los oídos de aquellos que la oigan. Ahora, lo que Dios estaba anunciando delante a Samuel, lo que Dios le estaba anunciando a Samuel, era un mover de Dios. Era un mover de Dios para una nación y para un pueblo. Escúcheme bien. Pero Dios está dispuesto a remover lo que sea y a quien sea, con tal de salvar y darle un mover de Dios a un pueblo. Yo le voy a decir una cosa: Dios ama a sus profetas y Dios ama a sus siervos, pero Dios ama más a su pueblo. No. Dios no va a permitir que un hombre que dice que está ungido se pare entre el medio del mover de Dios para el pueblo y Dios. Dios tenía un mover, tenía una visitación. ¿No se recuerda cuando Jesús hacía su entrada triunfal y a Jerusalén? Y dice la Biblia que se puso sobre aquel monte y miró la ciudad y dijo: oh Jerusalén, ¿por qué habéis perdido tu día de visitación? O sea, hay un día, hay una hora, hay un momento determinado de Dios para Panamá, y eso nadie lo va a impedir. Yo estoy creyendo y estoy empezando a ver que este es el momento para el ministerio mundial Maranata. Algo está pasando alrededor del mundo. Majanda, catera, basó. Algo está explotando. Ya que el pueblo, por causa de los líderes que tenían, porque si recuerdan, lo que sucedió después fue que Jesús se preparó una cuerda de varios, o sea, se preparó un azote de varias cuerdas, hizo una trenza y preparó un azote y entró al templo. Y lo que encontró en el templo era una sala de mercado, en vez de oración, en vez de búsqueda. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús entró al templo, empezó a volcar las mesas de los cambistas, a sacudir las palomas. Entró a aquel lugar e hizo una proclamación y dijo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habéis convertido esta la casa de mi padre en una cueva de ladrones, cuando se supone que sea casa de Dios para todas las naciones? Allí se metió Jesús a confrontar y a enfrentar el sistema que había causado que Jerusalén perdiera su visitación. Pero años más tarde, aleluya, diga conmigo, años más tarde, el tiempo siempre llega cuando uno rechaza el mover de Dios. Dios simplemente lo echa y levanta a otros.
ahora Dios le dice a sus discípulos a través de Jesús resucitado: vayan a Jerusalén y esperen allí la visitación, la promesa del Padre al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que 10 días más tarde, después de un gran culto de oración, la oración regresó al mismo templo de donde se había ido. Y ahora la Biblia dice que de repente, diga conmigo, de repente, cuando menos el pueblo lo esperaba, estaban en una fiesta de Pentecostés. Era una de las pocas fiestas en Israel que requería que los judíos regresaran a Jerusalén. Estaban comiendo, estaban bebiendo vino, estaban celebrando, los discípulos orando, y cuando menos ellos lo esperaron, le apareció. Diga conmigo, le apareció. No lo manipularon, no lo manufacturaron, no le cantaron salsa, no le cantaron merengue, no le remenearon los rabos ni las cabezas. Le apareció. Usted está listo para que el Espíritu Santo se aparezca cuando menos tú lo esperas. Cuando menos tú lo esperas. Oh, tú pensabas que habías perdido tu visitación porque estuviste en un sistema que te la dejó perder. Pero yo tengo noticias para ti. Hay otra visitación que está preparada. Y cuando venga, recibiréis poder, 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 poder. Dios no se va a quedar sin cumplir su propósito en mí. Dios no se va a quedar sin cumplir su propósito en Maranata. Dios no se va a quedar sin darse un pueblo en toda Latinoamérica que lo conozca a Él. Ese mover de Dios vino a hacer dos cosas. La primera fue restaurar y reavivar al pueblo de Dios. Regresarle al pueblo un mover. Pero la segunda cosa que sucedió fue que trajo juicio. O sea, los avivamientos son peligrosos. Y los moveres del Espíritu Santo son peligrosos. Porque por un lado traen bendición. Por un lado traen avivamiento y restauración. Pero por el otro lado enfrenta y enjuicia la corrupción. O sea, lo que sucedió aquel día no fue simplemente que Dios vino y buscó la forma de matar a Elí y a sus hijos. No, eso fue una parte de la moneda. La Biblia nos dice que el pueblo de Silo volvió a recibir presencia de Jehová porque Dios estaba con Samuel. Y él corría todas las tierras llevándole la presencia de Dios al pueblo. O sea, ese avivamiento trajo restauración, trajo restitución, trajo avivamiento, pero también trajo juicio. Juicio. ¿Qué sucedió? Estos muchachos. Sí, ¿y cómo? ¿Y cómo murieron? Dice la Biblia que hubo un tiempo de paz entre Israel y los filisteos. Y de un día, de la noche a la mañana, los filisteos decidieron echar ataque contra el pueblo de Israel. Yo no creo que fue el diablo. Yo creo que de alguna manera Dios orquestó ese asunto. Porque había un tiempo de paz. Y de repente el pueblo de Israel, dice la Biblia que murieron 30,000 soldados. En un momento murieron. Y los líderes del ejército se volvieron ansiosos y dijeron: no, es porque el arca de Dios no está con nosotros. Y mandaron mensajeros a que regresaran a Silo, donde estaba el arca, y le pidieron a Elí: permítanos llevarnos el arca, porque si el arca de Dios va con nosotros, de seguro que nuestros soldados ganarán la batalla contra los filisteos. Y los dos adúlteros, los dos corruptos, los dos ladrones se hicieron voluntarios para ser los portadores y los cargadores de la presencia de Jehová.
Y dice la Biblia que cuando llegaron al lugar allí de la batalla, el pueblo vio con sus ojos la tremenda presencia del arca de Dios en las manos de estos dos corruptos. Y pegaron un grito grande que se estremeció la tierra como un terremoto. Y los filisteos dijeron: aquí hay un problema. Trajeron el arca, de seguro nos matarán. Y después los jefes de los soldados de los filisteos le dijeron: pero ustedes son unos hombres de batalla y de valor, agarren corazón y enfréntense hasta ellos. Y ahí salieron los filisteos. Y dice la Biblia que mataron otros más. Y el resto de los soldados de Israel salieron corriendo. Huyeron. ¿Y sabe lo que sucedió? Los dos muchachos de Elí fueron asesinados. Y los filisteos se llevaron el arca. Dice la Biblia que entonces mandaron un mensajero. Mandaron un mensajero a que corriera donde Elí y le dijera a Elí: algo terrible ha pasado. Y Elí, desesperado y ansioso, nos dice la Biblia que estaba ansioso por saber qué pasó con el pueblo. La Biblia nos dice que el mensajero le dice: bueno, llegaron con el arca, sucedió esto, aquello y lo otro, murieron un montón de los soldados y el resto salió corriendo, y tus dos hijos murieron en batalla, y los filisteos se llevaron el arca. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Y Elí se amargó porque el arca había sido quitada de Israel. Y de momento, patatú, cayó para atrás y se esnucó. Quedó muerto. Interesante que no nos dice que le dio un ataque al corazón porque sus dos cabezones murieron. Su dolor era que la presencia de Dios le había sido quitada. ¿Sabe? Tan siquiera en su último día de vida, a los 98 años de edad y ciego, le vino un poco de sentido espiritual a Elí. Y Elí dijo: no puede ser que la presencia de Dios le haya sido quitada al pueblo. Pero lo que no sabía Elí era que Dios tenía un profeta. Lo que no sabía es que ahora había una presencia que se le había impregnado a un hombre y no simplemente a un cofre. Dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre Samuel. Y ninguna palabra que salió de su boca cayó en tierra, sino que todo lo que dijo cumplió. Y la presencia de Dios regresó a Silo. Con toda esta historia que usted conoce, quizás escuchó en la escuela dominical de niños. Aquí hay una tremenda enseñanza acerca de cómo Dios levanta una voz profética. Cuando el pueblo ya está en desesperación, cuando el pueblo aparentemente está en sequía espiritual, cuando aparentemente no quedan hombres de Dios en la tierra, Dios abre un vientre espiritual y trae un hombre lleno de un mover de Dios. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Samuel no quería decirle, dice y temía Samuel decirle a Elí lo que Jehová había dicho. Pero Elí se lo pidió y él fue con todo, y dice, y se lo reveló todo. Quiero que usted sepa algo. Los hombres de Dios con asignaciones como esta usualmente no quieren hacer lo que están haciendo, pero tienen un mandato del reino de Dios, que es que Pablo decía: el ministerio se me impone. O sea, esta cosa es imponente. Esto no es un asunto de querer. Usted se cree que los hombres de Dios quieren pararse a un lugar y traer, uno quiere predicar un mensaje contento y que la gente se convierta al final y todo el mundo se vaya a la casa. Pero cuando Dios pone donde uno una visión profética y una palabra profética, y tiene que soltar una palabra que va a pisar 2 o 3 talones y va a ofender 2 o 3 corazones, uno no quiere hacer eso. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios está hablando, el hombre de Dios va a hablar. Porque más abajo hay una asignación más difícil. Déjame decirte, Samuel de joven pudo enfrentar a Elí, y de viejo pudo enfrentar a Saúl. O sea, como él fue obediente y fue exitoso enfrentando a un viejo de 98 años ciego,
ahora pudo pararse tiempo más tarde delante de un rey imponente, con un ejército, con un espíritu de orgullo, con un espíritu de hechicería y de idolatría, y se paró delante de él y le dijo: ahora Jehová Dios te desecha a ti y a tus hijos, y pondrá un hombre conforme a su corazón. Y dice la Biblia que ahora Elí sacó la espada del mismo Saúl y le cortó la cabeza al rey que había dejado Saúl vivo. Y después dice: y jamás Saúl volvió a ver a Samuel. El hombre de Dios no tiene que estar al lado de gente que van a obstruir la voluntad profética de Dios para una ciudad. El trabajo de Samuel fue pararse ante Saúl y decirle: Dios te rechaza desde este momento en adelante. Dame la espada esa que yo voy a matar a quien tú no quieres matar, canto de cobarde. Nunca más estaré delante de ti. Te amo, pero tú no eres parte del propósito de Dios para mi vida. Yo no sé usted, pero yo quiero estar al lado de un hombre de Dios que va a conquistar una nación. Yo quiero estar al lado de hombres y mujeres de Dios que van a marcar la diferencia. Yo quiero estar al lado de un mover de peso, de gloria, de poder, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. ¿Alguien quiere estar ahí conmigo? Era Bajatara Mashaha. My God. Uf. Cielos abiertos. Esto no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios está velando por el interés de su pueblo. Se trata acerca de ustedes. Y usted tiene un hombre de Dios, el cual yo lo conozco, y jamás Él va a permitir que alguien los viole a ustedes. Jamás. Hace muchos años, en una conferencia de pastores, Él nos enseñó que nosotros somos los eunucos espirituales de Dios para presentarle a Jesús una virgen pura. No hay forma que un verdadero hombre de Dios pueda sentir placer en ultrajar, en violar la novia de Jesús. Pero todavía Dios tiene hombres que están castrados espiritualmente, que no sienten deseo ninguno por la novia, solamente presentársela a Jesús como una virgen pura. Y eso tendrá Dios en Panamá, una virgen pura. Vamos, oren en el Espíritu. Eso es. Enciéndete con esta carga. Enciéndete con esta carga. La carga por una nación, la carga por un país, la carga por una iglesia, la carga por un pueblo. Dios está revelando verdaderas intenciones. Dios está revelando motivaciones puras, motivaciones puras por un pueblo puro, por una iglesia gloriosa, por una iglesia que Jesús ama, que Jesús protege, que Jesús cuida. Dios está levantando Samueles.
Dios está levantando Samueles. Dios está levantando Samueles. Dios está levantando Samueles que van a llevar el arca, que van a llevar la presencia a un pueblo que la perdió, que va a llevar la presencia de Dios a un pueblo que no la ha conocido. Kamasha, Brasandere Keto Robocoye. Ahí está, ahí está, ahí está. Dios te va a revelar la magnitud de este llamado. La magnitud de este llamado, la magnitud del llamado de esta iglesia. Era más sacanda la bacalla. Es la magnitud del llamado de una iglesia central, apostólica, de una iglesia que impacta naciones, de una iglesia kama shoko tarabasa. Era más sacando la bocoya. Una iglesia que es punta de lanza de un mover, es punta de lanza de un mensaje, es punta de lanza. Eso, Mrasajando Rocota. Aceleración espiritual para esta iglesia en su nivel de madurez, en su nivel de intercesión, en su nivel de oración. Acelera a estos hombres y estas mujeres, acelera a estos líderes para que puedan pararse al lado de un hombre de Dios, que puedan sostener sus brazos, puedan sostener a una mujer de Dios, una mujer profética, una mujer que está cambiando naciones. Acelera, acelera esta iglesia, acelera a estos líderes, aceléralos, aceléralos, aceléralos. Aceléralos, aceléralos, líderes, 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 levántalos. Amasocotere Bequendo, que van a llevar una carga del Señor, la carga de las naciones, la carga de un ministerio apostólico serio, íntegro, brosequenda. Ahora mismo, despójate del polvo que te queda, el polvo de la religión, el polvo del sistema babilónico. Despójate de toda esa tontería, de toda esa formación barata, de toda esa cosa que no edifica a Dios, que no edifica a tu familia, que no edifica. Ama, Masá, despierta, despierta y vístete de poder. Despierta, despierta, vístete de tus vestimentas hermosas. Despierta, ama. Oh Sion, oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, oh Maranata, Amase, Bransequero Bosa, oh Maranata. Se está despertando un gigante, se está despertando un gigante, se está despertando un gigante, se está despertando Hamasá, Hamasá, Masarabá, se está despertando un gigante apostólico y profético para una nación, para un país, para un pueblo. Arabababayerere, sonderere que llororó. Caramamajanda, no más escombros. Dios está recogiendo los escombros que te quedaban y está organizando tu vida. Tu familia va a ser reorganizada en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo lo profetizo. Dios empieza en Sababa, tu hogar es un reflejo del santuario y la casa a la cual tú estás. Y yo declaro ahora mismo que ahora mismo esa formación vieja en tu hogar, ese espíritu de destrucción, ese espíritu de divorcio, ese espíritu de problemas económicos, esa hechicería, amasá, brasacaya, queda fuera, se rompe. Yo quebranto todo hechizo ahora mismo, toda brujería en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio. Yo la reprendo, yo la ato, yo la maldigo ahora. Se libre de ese escombro, se libre de ese polvo, se libre. Y ahora en el nombre de Jesús reconstruimos con las piedras del Espíritu, con Jesús, tu vida, con la revelación de la palabra. Eso es, recíbelo, 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 recíbelo. Cambio para tu matrimonio, cambio en los esposos, que se levanten los sacerdotes proactivos, espirituales, hombres de fe, de poder, de gloria. Que se levanten las mujeres intercesoras, virtuosas, sabias. Que se levanten hombres conforme al corazón de mi papá, conforme al corazón de mi mamá. Se levanten mujeres. Ahora estos jovencitos se levantan, jóvenes.
en fuego por Jesús, con llamado. Levántalos, Samueles. Levántalos. Amamarere que ya baja. Ahí está. Eso es. Hay una sanidad que está ocurriendo. Yo no la estoy haciendo. El Espíritu Santo le plujo. Al Espíritu Santo le plujo. Al Espíritu Santo le plujo. Sanar tu corazón. Sanar tu corazón. Sanar tu corazón. Sanar tu vida. Sanar tu matrimonio. Cama shabajera calla. Porque viene una restauración completa. Viene una restauración. Usalabaye. Mamá hatere de condorobo serebekeya. Hemasarere endorobokoye. Se ha roto el cautiverio. Toda cautividad queda rota. Ahora levanta tus manos y adora al Señor. La presencia del Espíritu Santo que está descendiendo sobre este lugar. Gracias, Señor. Eso es. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tú amas a tu pueblo. Tú amas a este pueblo tanto. Tú amas a esta iglesia tanto. Masacata la vasalla. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Quiero decirle que esta iglesia queda en mi corazón. Ustedes son un pueblo puedo ver, puedo sentir porque mi Padre los ama tanto. Puedo sentir la carga que Él tiene por esta nación. Y los amo, los quiero. Y agradezco mucho que con mansedumbre hayan recibido la palabra de Dios en mi boca. Los amo. Padre, yo pido que el poder de Dios y esta palabra de Dios siga fluyendo.